y no la conocían. Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 24 de abril, fecha memorable en la República Dominicana de recordación de la Revolución de Abril, allá en el año 1965, después del derrocamiento del profesor Juan Bosch en el 1963. La sonada militar, que eso provocó la Guerra de Abril, y luego la intervención norteamericana, creo que el 28 fue. ¿Sí? El segundo mancillamiento de nuestra patria por las tropas americanas. En el 16 fue aquella intervención para quedarse con las aduanas y cobrarse la deuda. Por eso es que las deudas son el que debe o ruega o paga. Y el fuerte entonces te pisotea, como era en aquella época con las cañoneras. Bien, 24 de abril, también fecha de, bueno, de lo que les comentábamos hace 59 años, creo que hace de la revolución. Algo así. Y también los acontecimientos del 84, en abril, de la azonada, de la poblada, donde acribillaron, mataron una cantidad indeterminada aún de dominicanos que protestaron por el abuso del gobierno de establecerles impuestos y encarecimiento de la vida, del costo de la vida y ese tipo de cosas. Entonces tenemos 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, la temperatura empieza a calentarse ya, la temperatura climática, ¿no? El clima. Pero la política está a 100%, está en punto de ebullición. Allá el agua hierve al 100 grados Celsius. Bueno, estamos, y se congelan los 0 grados, ¿no? Dependiendo de la presión, si es a presión ambiental. ¿Recuerdan cuando veíamos lo de las cavernas para guardar agua caliente en Finlandia, que se está usando como un mecanismo de ahorro de energía y renovable? Con mayor presión, entonces sube la temperatura de ebullición y por eso las calientan hasta 140 grados y no hierve y se mantiene caliente, y eso es una energía acumulada ahí, como cuando usted tiene el calentador solar, usted calienta con el sol, el agua caliente, la pone ahí y no tiene que usar el calentador eléctrico, el calentador de gas, porque le sale agua caliente. Bien, entonces, aquí la temperatura política está al rojo vivo, está a 100%. Ayer hubo el debate de las vicepresidentas, de las candidatas vicepresidenciales y la vicepresidenta actual. Un gran debate, según recoge la prensa y las personas y todas las reacciones en las redes. Yo estuve trabajando durante todo el momento del debate, no pude ver el mismo, pero he visto cortos, participaciones y los comentarios, y por supuesto lo vamos a analizar. Lo que ha sido de opinión común generalizada es de que fue un debate muy interesante, muy de elevado nivel, y que ha puesto la pértiga, la vara en un cierto nivel, igual los de los senadores. Esto fueron 2 horas, las candidatas vicepresidenciales, doña Raquel Peña, la del PRM, oficialista, defendiendo las obras de su gobierno, doña Zoraima Cuello, del PLD, defendiendo fundamentalmente los 8 años de Danilo Medina, donde ella fue la segunda a bordo, al lado de Gustavo Montalvo. Ella fue viceministra de la presidencia y ha ocupado diversas funciones públicas, tiene bastante experiencia, ha estado en posiciones interesantes y obviamente defendía la obra de su gobierno y atacaba, como le corresponde, como candidata opositora al gobierno y a la candidata oficialista. Y doña Ingrid Mendoza, de la Fuerza del Pueblo, la viuda de don Reinaldo Pared, secretario general del PLD, que también tiene mucha experiencia, es abogada, asuntos privados fundamentalmente, no ha ejercido funciones públicas, como era doña Raquel también, que fue ejecutiva de Ucamaima, de Zonas Francas y ese tipo de cosas. Entonces, la opinión generalizada es de que elevaron la pértiga, han dejado el nivel, y obviamente hoy, esta noche, tenemos el plato fuerte,
el de todos esperados, el de verdad, la Grandes Ligas. Porque la vicepresidenta, ciertamente doña Margarita ejerció muchas funciones, el plan social, don Rafael Alburquerque, vicepresidente de Leonel en 2 ocasiones, se encargaba de todos los planes sociales. Doña Milagros Ortiz fue ministra de Educación, antes se llamaba Secretaría, creo que para ese entonces, mi amiga doña Milagros Ortiz, siendo vicepresidenta de Hipólito, que sacaba la cara por ese gobierno desastroso. Qué locura de Hipólito. Entonces, ¿qué más? Bueno, doña Margarita y ahora doña Raquel. Ustedes recuerdan que al principio del gobierno de Abinader, quien sonaba mucho era Raquel, pero la otra Raquel, parece que la tranquilizaron. Mujer, por Dios, que la esposa del presidente, muy dinámica, muy activa, pero fíjense, ¿no han notado eso? Esas cosas no resultan por casualidad. En el Estado, y yo siempre les he dicho, a mí no me hablen de casualidad, que yo no creo en eso, sino que esas son estrategias, se midió, se vio, estaba afectando, entonces tranquilizaron a la primera dama, que parecía una funcionaria de gobierno en muchas ocasiones, a pesar del poder que indiscutiblemente tiene, del ascendiente y de las cosas que puede hacer, que ayudar y estar pendiente. Pero ese no era el tema. El tema es ese, que las señoras vicepresidentas hicieron un gran papel. Ahorita vamos a conocer pinceladas. Y la opinión también de lo que he visto es de que a pesar del buen desempeño de las tres, es una competencia. Hay alguien que quede en primero, uno en segundo y otro en tercero. Es muy subjetivo para algunos que son fanáticos y todo lo que son es, si es de mi gobierno, pues lo voy a apoyar. Y no valoran y ni evalúan las participaciones y el desempeño. Todo el mundo sabe, dice, que Omar Fernández suapió el piso con Guillermo Moreno. 80-15, 80-20 que las encuestas dan, solamente en las fanatizadas. Igual pasó, pero con un nivel diferente, en el caso de Santiago, con Demóstenes Martínez y el ministro de Salud, candidato a senador, apellido Rivera, que también le sacó varias millas de distancia. En este caso, lo que he visto en la prensa y los comentarios, haciendo una auditoría de respuestas en las opiniones, es que doña Zoraima Cuello tiene un mayor dominio, a pesar de que ya doña Raquel realmente ha sido la utility del gobierno en todo sentido. Ahorita vamos a conocer en detalles. Vamos a ver qué pasó en Estados Unidos. Ayer se aprobó por fin el paquete de ayuda que se había pasado en la Cámara de Representantes, faltaba el Senado y anoche se aprobó. Con la característica de que en el grupo de los republicanos, en la pasada, ese paquete global se había aprobado y lo que se hizo en la Cámara de Representantes fue separarlo en 4 segmentos. La ayuda a Ucrania, los 60.8 billones, 60.8 mil millones de dólares, los 26.000 a Israel, la porción de 13 creo que es a Taiwán y la otra porción de 8 y pico para Gaza, Haití, Myanmar y creo que Sudán, algo así, creo que son 4. Lo dividieron, pero en esencia era lo mismo, los 95. Los 95.000 millones se aprobaron ayer en el Senado con la salvedad o con la curiosidad de que en esta ocasión apoyaron 8 senadores más de los republicanos que los que habían en la pasada ocasión, que fueron bastantes, y la votación quedó como 73-18, una cosa así. Son 100 senadores en Estados Unidos, los estados tienen de a 2 senadores. No es importantísimo porque ya esta mañana se lo ponen en el escritorio del presidente Biden y la firma inmediatamente. De hecho, esas armas, las artillerías, las municiones que los rusos están comiendo con su dama, desde octubre que está pendiente ese paquete, por los trompianos y los ultraconservadores que van a Putin, yo lo digo que a la franca, se retrasó. En ese interregno, en la ofensiva rusa, le ha ocupado más de 500 kilómetros cuadrados
porque los ucranianos no tenían cómo enfrentarlo. Los disparos de artillería de los rusos eran 10-1. Ucrania tenía que racionar las municiones y obviamente replegarse. Entonces, si no tiene con qué pelear, tiene que irse para atrás. Aunque dice Putin ayer, Rusia, que eso no va a evitar. Claro que va a evitar. Le van a dar municiones antiaéreas para que los aviones no puedan pasar por ahí cerca y no puedan tirar las bombas impunemente. Y eso va a modificar la situación en el frente de batalla. Esos armamentos, esa ayuda, eso ya está allá. No está en Ucrania, pero está en Polonia, está en Alemania, que son ahí, donde están almacenamientos de municiones. Los únicos no la pueden pasar hasta que no se haya aprobado. Cuando lo firme el presidente, inmediatamente le están llevando al frente de batalla las municiones de 155 milímetros, de 120 que se necesitan para la artillería y los antiaéreos y todo eso. El Reino Unido ayer aprobó 500 millones de dólares también, y todos los países de la Unión Europea y todos están apoyando, incrementando. Es un mensaje a Putin: tú quieres guerra, vas a tener guerra y vas a tener que aguantar hasta el final, porque su economía está resintiéndose. Por otro lado, el aliado de Putin en la Casa Blanca pasada, que es Trump, está siendo juzgado. Ayer tuvo el primer testigo del juicio en Nueva York sobre la interferencia de las elecciones, que todo el mundo dice que fue el pago a una actriz porno, pero eso es lo de menos, porque eso no es ilegal. Lo ilegal es falsificar récords públicos, business records, y ocultarlo y interferir para las elecciones, porque fue para buscar una información que le pagaron a ella, la ocultaron, y ese señor, dando las explicaciones, decía cómo era que ellos operaban. Y lo curioso de eso, por ejemplo, que Trump siempre se ha caracterizado por hacerle bullying, como decimos ahora, a todos los demás candidatos. A todos. Él no gana porque él sea el más brillante, ni el más lúcido, ni nada de eso, ni tenga mala idea, porque lo que es un disparo de copeta al aire, pero bueno, tiene histrionismo y ese tipo de cosas. Entonces, con esa tabloide, con esa revista, en la National Enquirer, el señor David Packard, un pana de él, que colaboraban bastante, el acuerdo era que ellos, todas las informaciones de historietas, ahí tuvieron que pagarle a uno que era el mayordomo del edificio de Trump, y que un hijo que él había tenido por abajo, que él tenía conocimiento. Entonces ese es un tabloide en Nueva York muy reconocido, muy conocido, porque saca historias. Le pagan a los choferes de las limusinas, a los mayordomos de los edificios, de sitios y de los bares y ese tipo de cosas, para que le den historias y ese tipo de cosas. Y ellos, si hay una historia negativa tuya, entonces te la compraban, hacían un acuerdo de confidencialidad y ellos la manejaban. Y con Trump lo que quedaron era, bueno, si ustedes quieren publicar esas historias, pues las hagan después de las elecciones. No ahora en octubre, sino después que pasen el 5 de noviembre las elecciones del 2016. No es esta, no, fueron las otras del 16. Está sometido. Y el tipo, entonces la estrategia era, por ejemplo, y el señor la declaraba, por ejemplo, Ben Carson, que es un famoso reputado neurólogo que estuvo compitiendo con él, le fabricaron una historia de que le había dejado una gasa en una operación a un paciente para desacreditarlo. Después lo puso ministro de Vivienda a ese señor. De Ted Cruz le fabricaron una historia de unas mujeres que si tenía, lo mismo que él hace. Al papá, a Marco Rubio, a todos los opositores le hacían una cosa como esa, para que ustedes vean, y esa es la persona que los evangélicos de Estados Unidos se desviven por ese nuevo Mesías. Por eso yo le digo, a mí no me hablen mucho, no me vengan a marear, porque no es lo que se dice y el bla, 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 es lo que se hace en la práctica, lo que vale. Pues bien, entonces decíamos que las candidatas vicepresidenciales compitieron, dan prioridad a la transparencia, dicen el Caribe, que el Home se posiciona como destino turístico en Santiago, dice el listín que hay jóvenes homicidas que están purgando penas hasta de 30 años, que los maestros endurecen la presión al gobierno. Ahorita lo vamos a conocer porque hay unas declaraciones de la ADP y una marcha que hicieron ayer y congestionaron toda la ciudad capital. Miyagi se ha dado malo, el ministro de Educación.
Educación condena que la ADP vulnere los derechos de 2.6 millones de estudiantes, pero eso es verdad que hay que darle clase a los muchachos, pero si usted hizo un acuerdo con esa gente, ¿por qué usted no le cumple? ¿Por qué no le cumple? Hoy se juramentan los alcaldes que dependiendo del gobierno que ganen, en agosto se están vendiendo para el nuevo gobierno. Eso es grande este país. Bueno, entonces, les decía que las vicepresidentas, las candidatas vicepresidenciales se enfrentaron. Entonces, hay unas curiosidades en la prensa. Dice, las cifras de Zoraima Cuello que inquietaron a Raquel Peña, la vicepresidenta parece no estaba al tanto de las estadísticas que manejaba Zoraima, que le sacaba cada rato, y decía, yo no sé de dónde sacaron eso, de qué biblioteca, de qué sitio, y eso obviamente la hace quedar mal. Dice que cuando se hablaba de la alfabetización, que había retrocedido en un 5 o un 6%, dice la presidenta, yo no sé de dónde sacan esas estadísticas. Pues mire, la prueba PISA, dicen que los muchachitos ni siquiera leer saben. Y aquí le hemos dicho al presidente, 2 años le hizo perder Fulcar, que se lo repito con el caso de la delincuencia y de Chu Vázquez, sin tener ningún problema con Chu, al contrario, amigo, normal, pero es la verdad. No lo dejó 2 años ahí, llegó Ángel Hernández, que ahora la ADP le está tirando los palitos, y dijo, esto es un desastre, aquí no hemos avanzado nada, y todas las otras cosas, pero no hay nadie sometido. Pero nada, le dañó 2 años, 24 meses. Y el otro llegó ahí, excusándose, hablando. Él dice, los baños no están arreglados, como que él llegó, él no es el ministro de Educación. Esto lo hemos comentado aquí. Entonces, si usted no sabe, señora vicepresidente, de dónde salieron esas estadísticas, investigue. Entonces, esas son cosas. Dice la vicepresidenta que los gobiernos anteriores no saben qué hicieron en el sector de educación, pero Danilo construyó muchísimas escuelas. Y el presidente Fernández hizo todas las extensiones de la UAS y el ITLA. Y el parque cibernético, todo eso es educación. Más de 10,000 estudiantes con becas en el exterior para que estudiaran y se preparen y vengan en top del mundo. Entonces la vicepresidenta salió hablando de 12 ITLA, ahí la acabaron en las redes. ¿Cuál es ITLA? Si el presidente Fernández nada más, el ITLA que está ahí en las Américas. ¿Dónde están esos 12 ITLA que dijo ella? Entonces, esas cosas se las han sacado en las redes, y cuando ella dice que de dónde sacaron esas estadísticas, Zoraima Cuello la mandó, váyase al Ministerio de Economía, que ahí sí tienen las informaciones y están publicadas. Mostró la vicepresidenta que no miraba esa cifra. Dice, yo no sé en qué biblioteca han buscado la información. Entonces le responde Zoraima Cuello, ¿dónde la hemos conseguido? Vaya al Consejo Nacional de Competitividad o al Ministerio de Economía y Planificación, que ellos sí tienen esas informaciones actualizadas. Entonces, igual, el muro fronterizo, el presidente cada vez que hacen 2 o 3 kilómetros de reja, de verjita ahí, una verja lo decía el cobrador, que lo metieron preso los otros días, son 3 bloques con una malla ciclónica. Y yo hablaba, cuando se hablaba de un muro fronterizo, yo lo decía en el programa, me recuerdo a una entrevista que le hicieron al embajador de Israel. Yo decía, un muro es una verja ciclónica. Un muro es un muro inteligente, con sensores, con cámara, con electricidad permanente y una situación como es. Entonces ahí propuso Zoraima Cuello un verdadero muro fronterizo que incluye una cerca empresarial, o sea, y smart, inteligente. Y doña Ingrid hablaba de también el descontrol de la emisión de las visas. Se habla de los haitianos, el gobierno dice que tiene la frontera blindada, una parafernalia de militares ahí, eso lo criticaron ellas también, y el gobierno a cada rato agarran un camión lleno de inmigrantes. ¿Cuál es el blindaje de la frontera? Y cuando vemos en las redes la gente en los pueblos, Castañuela, allí, aquí, presentando cómo va la manada de haitianos pasando.
Entonces, las dos candidatas de la oposición criticaron el dinero que invierte la actual gestión en publicidad. Y hoy, por cierto, hay unas declaraciones de participación ciudadana que vinieron como anillo al dedo, tanto a ellas como al debate de esta noche. Dice que las deudas tomadas por Abinader, que ahora mismo se está pagando el 34% de los ingresos fiscales del gobierno en intereses y en amortización, lo cual es una verdad dura de tragar, pero es cierta. Peña, la vicepresidenta, dice que no sabe en qué países gobernaron su partido, pero cuando usted llegó encontró todo lo que está, porque ¿qué es lo que ha hecho el presidente Abinader? El elevado de los Alcarrizos, el teleférico de los Alcarrizos, el monorriel de Santiago que está por la mitad, la presa de cosas de ahí, de Monte Grande, que lo que hicieron fue llenar la piscina, el embalse, porque eso en el 27, que eso se va a acabar cuando se pongan todas las partes que faltan. Eso será una presa entonces, ahora lo que es una piscina. Entonces, ¿cómo así? O sea, el país empezó en el 21 cuando llegó el presidente Abinader y Raquel Peña. Para nada. Este país lo construyeron Trujillo, Balaguer, Leonel y Danilo, porque cuando estuvo el PRD con Hipólito no se hizo nada. Atraso para todos los lados. En el gobierno de don Antonio lo que se avanzó fue en las libertades públicas, no se hizo inversión, ni cuando con Salvador Jorge Blanco, que lo criticaban, que decían que lo único que hicieron fue doblar la derecha. La realidad de la historia, aquí todo lo que tenemos de construcción, de obra y desarrollo han sido hechos por esos 4 figuras. Trujillo, Balaguer, Leonel, Danilo. Y lo que ha cortado en estos 3 años el presidente Abinader, pero no es mucho. Entonces, ¿cómo así? Entonces, dice doña Raquel Peña que Abinader es honesto y que ella es honesta, como son todos los candidatos que tenemos. Dice, entonces le respondió Zoraima Cuello que ella tiene 25 años en el Estado y que nunca nadie la ha señalado ni la ha empañado. Y Ingrid Mendoza le recordó que todas las bases jurídicas para la lucha contra la corrupción y la transparencia las aprobaron en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Pero simplemente decirle a doña Raquel, porque cuando uno es honesto y se le reconoce, pero dice un refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué carece. No puede hablar de transparencia en las instituciones cuando hay 29 funcionarios cancelados, empezando por el pasado ministro de la presidencia, Macarrulla, al que meten preso al hijo, que ya lo dejaron suelto ahí, y no se ha sometido uno. El preso es el ciego de la lotería. Y ahora en el caso de la tarjeta desclonada, la 80 y pico tarjetas que estaban comprando en un restaurante, sale que las mujeres no, los dirigentes del PRM, que era que tenían las cosas montadas. Contraloría ha sacado 173 irregularidades que las sometió al PEPCA. Nada, son subsanables, no pasa de ahí. Entonces, por eso, cuando la gente evalúa lo que pasó, dice en el debate que realmente Zoraima Cuello fue la que mejor puntuación sacó. Yo no lo vi, yo estoy evaluando en función de todo lo que ha dicho los medios y las redes y los comentarios que he oído. Muy buena valoración, aunque no como en la que pasó de los 3, ¿verdad? Con Marino Collante, que quedó totalmente descalificado, pero muy buena la participación. Donde sí doña Raquel, no por eso de que yo soy honesto, Luis Abinader es honesto, porque Leonel Fernández es honesto y Ingrid Mendoza es honesta. Y Zoraima Cuello es una, como ella dice, yo tengo 25 años en el Estado, nadie me ha señalado. Eso no es el punto. Aquí nadie está diciendo que nadie sea deshonesto. Pero sí donde ella, pero no quedó bien esa parte. Por eso del refrán que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. No porque no lo tengan, sino espere que otro se lo diga. Es lo que quiere significar eso. Donde ella sí metió los 2 pies en un zapato, fue que dijo que los otros gobiernos daban pena y vergüenza. Pena y vergüenza. ¿Cómo así? Pero sí, los gobiernos de Leonel Fernández pusieron a este país en el universo, en el imaginario del universo.
y el desarrollo. El que hace 10 años, 20 años no había venido a la República Dominicana, tú te vas a esos países de Centroamérica y son patios comparados con lo que hay aquí. Metro, túneles elevados, presas, hospitales, aeropuertos. Pero ¿cómo así que da pena y vergüenza? Entonces, el problema con esas declaraciones, señora Raquel, que a usted todo el mundo le tiene muy buen aprecio, es que el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Porque si le van a hablar de vergüenza, entonces le van a sacar que a ustedes le acaban de condenar en Miami un diputado, el más votado de Santiago, de donde usted es, que cargó al senador y a los otros diputados del PRM condenado por narcotráfico ahora mismo. Y la diputada de La Vega, la esposa del señor Miki López, y Pirrindín, el de por allá de Pedernales, y el funcionario ese que acaban de agarrar en el Plan Falcón, que es el que dirigía Comunidad Digna, Maldonado. Y por ahí María se va, porque hay cantidad de gente que le pueden decir. Entonces, esa frase no le quedó bien, ahí se vio muy feo, y como le digo, el que dice lo que quiere, entonces oye lo que no quiere, y eso le va a generar, le va a traer respuesta. Estamos entonces en tiempo de las tendencias. Vamos a ver qué nos dicen las tendencias.